Doctor. Sí, ya estamos. Sí, doctor. Ya. Bueno, vamos con esta siguiente clase. Miren, la verdad, doctor, es que es una patología muy frecuente, pero a pesar de eso, doctores, siempre esto nos trae serias preocupaciones y dolores de cabeza, ¿no? Porque a pesar de que es tan frecuente, doctores, el diagnóstico y el tratamiento a veces se ven retrasados, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Siendo que tiene complicaciones mortales, doctores, fíjense que no debiera suceder, y más todavía si se conoce tanto ya de esta situación, ¿no? Es una causa frecuente de dolor abdominal en la emergencia, de hecho es una de las más frecuentes, ¿no? El grupo que más se afecta a esta situación es la población escolar, adolescente y adulto joven, ¿no? Pero igual como sucede en otras situaciones, hay poblaciones de más riesgo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes geriátricos, los pacientes pediátricos y los gestantes, ahí hay más riesgo. Y además, todos los pacientes que ustedes conocen que tienen compromiso de sistema inmunológico, llámese el obeso mórbido, llámese el paciente hipertenso, ¿no? El diabético también, ¿no? Hay doctores que entender que uno no nace con el apéndice sale, ¿no? O aparece, mejor dicho, a más o menos a partir de la 11ª semana de vida intrauterina, y aparece como una evaginación del ciego, ¿no? Y es así que parece un divertículo, parece un divertículo de base ancha, parece incluso el apéndice de un perro, ¿no? O sea, no sé si ustedes han tenido ocasión de ver a veces con alguna situación el apéndice de un perro. El apéndice de un perro, doctores, es muy ancho, ¿no? Parece un divertículo, como le digo, y probablemente por eso también el perro es tan prácticamente inexistente, una apendicitis, y por ese motivo también en el paciente, o perdón, en el ser humano en la etapa de vida intrauterina, no se describe algún tipo de apendicitis, doctores, porque les digo que es un apéndice, una estructura de base muy ancha y por lo tanto no se obstruye, ¿no? La función del apéndice, doctores, en realidad hace mucho tiempo se pensaba que no existía ninguna función, pero ya se sabe que tiene y cumple un rol de defensa importante, ya que tiene cantidad de folículos linfoides, ¿no? Estos folículos linfoides empiezan a aparecer en la etapa de vida escolar, ahí es donde aparecen ya poco a poco, y luego la población de folículos linfoides aumenta tanto ya en el adulto que llega a un número de 200 o un poco más, ¿no? Y luego ya en el anciano se empiezan a atrofiar hasta desaparecer, ¿no? Eso en parte explicaría por qué, por cierto, en un anciano es tan rara esta enfermedad, no es tan frecuente que digamos, ¿no? Como si lo es en el grupo de pacientes que les mencioné hace un instante, ¿no? Luego, el apéndice secal produce inmunoglobulina A. Es un importante reservorio de la microbiota porque ustedes saben que la flora colónica, ¿verdad? Cumple muchas funciones, ¿no? Y cuando un paciente se afecta, por ejemplo, de alguna pérdida de esta microbiota por el uso de antibióticos, por el uso o por de repente el uso de la de un apéndice, ¿no? Hay una información o alguna información que habla sobre un factor protector contra el cáncer de colon. Y es que esto se da porque se vio en algún momento que aquellos pacientes apendicectomizados de repente tenían algún riesgo mayor de desarrollar cáncer. De hecho, hay una población más o menos pequeña pero importante de pacientes que tienen cáncer de colon y han tenido antecedente de apendicectomía. Miren, doctor. La cosa no queda acá porque fíjense que en las publicaciones recientes se menciona que el apéndice secal cumpliría algún grado de función en la salud cardiovascular, doctores, porque fíjense que incluso hay trabajos que sostienen que hay más riesgo de eventos coronarios. Fíjense, doctores, lo que esto significa en el paciente con antecedente de apendicectomía. Miren, otra cosa, hay más posibilidad de que algún grupo de pacientes diabéticos desarrollen la enfermedad
si es que han sido apendicectomizados en algún momento de su vida. Fíjense, doctor. Y otra cosa interesante, doctores, que se ha demostrado en algunos estudios que pacientes que se sometieron a apendicectomía a temprana edad han tenido algún grado de deterioro cognitivo en el tiempo, doctores, y lo que implica esto en el aprendizaje de muchas cosas, ¿no? Evidentemente, esto todavía está en análisis, ¿verdad? Necesitamos más evidencias para ser categóricos al respecto, ¿no? Cuidado, doctores, que miren que el apéndice secal no necesariamente va a tener una sola posición o ubicación, ¿no? Y es que normalmente el intestino que tiene que rotar, el intestino medio que tiene que rotar 270 grados para tener esta conformación ya definitiva, ¿no? Cuando esto no sucede puede quedar suspendido el ciego y por ende el apéndice secal en estas partes. Miren lo difícil que resultaría hacer diagnóstico de pacientes con apendicitis de estas ubicaciones, doctores, ¿no? Por si fuera poco, el apéndice secal ya en la fosa ilíaca derecha puede tener también diferentes direcciones. Puede, por ejemplo, montar el ilion terminal o ir detrás del ilion terminal, ir hacia abajo a unas regiones muy pélvicas o muy bajas, ¿no? O de repente montar el colon ascendente y el ciego, o en su defecto tener esta disposición que es una posición retrocecal retrocolónica, que es una posición difícil porque tiene poca traducción clínica, doctores. Y siempre uno olvida, o sea, siempre se olvida esta forma de posición del apéndice secal, doctores, que es muy peligrosa, porque tiene, repito, poca clínica, ¿no? Este es un corte transversal en el apéndice secal en donde se ven todas las estructuras que son evidentemente las mismas que el intestino delgado, ¿no? Pero la diferencia estriba en que hay abundancia de folículos linfóides. El apéndice secal es una estructura tubular que mide entre 2 centímetros a 15 centímetros. De hecho, hay un récord, doctor, que me parece a mí muy importante porque en el Hospital Hipólito Unanue se hizo una apendicectomía en un paciente con apendicitis cuyo apéndice medía 35 centímetros, que es una cosa descomunal, doctores. La irrigación del apéndice secal depende de la arteria apendicular, que a su vez es rama de la arteria mesentérica superior, ¿no? El sistema venoso depende del sistema venoso portal, que es otra cosa importante, luego veremos por qué en las complicaciones, ¿no? Y no se olviden de las posiciones que hemos mencionado, ¿no? Hay factores asociados aparte de la edad, doctores. Ya les dije que esta población afectada mayormente es la población escolar, adolescente y adultos jóvenes, ¿no? El sexo, doctores, del paciente tiene algún grado de factor asociado porque es más frecuente en el sexo masculino, perdón, respecto del femenino, y eso depende de las series, ¿no? Sí hay una cosa importante que se menciona ya mucho últimamente y es el tipo de dieta que consume el paciente. Un tipo de dieta denominada occidental, es decir, aquella que implica el poco consumo de fibra, ¿no? Tiene más riesgo, digamos, de permitir el desarrollo de una apendicitis. Y al revés, doctores, aquellas personas que consumen dietas mediterráneas están conformadas por todo lo que está acá, es decir, mucho producto verde, ¿verdad? Fruta, frutos secos, pescado, ¿no es cierto? Aceite de oliva. Y por cierto también este vino tinto, ¿verdad? En cantidades moderadas, ciertamente. Esto, autores, no solo tendría un efecto protector hasta cierto punto uno pudiera hacer profilaxia, autores, si es que tiene el ancestro, ¿no? Del antecedente del papá, la mamá o los hermanos que han sufrido de apendicitis, aumenta el riesgo de tener este problema. Uno puede disminuir un poco eso utilizando esta dieta mediterránea, que es una de las mejores que existen, ¿no? Clínicamente, doctores, estos cuadros empiezan con un dolor vago, ¿no? A veces una molestia poco definible en el epigastrio o en el mesogastrio, ¿verdad? Esta sensación puede a veces confundirse con un cuadro de gastritis, ¿verdad? Cosa que es frecuente en el Perú, en el medio nuestro es muy frecuente. Lo característico es que esta primera manifestación de este dolor sea generalmente leve o de moderada intensidad. Es raro que sea una cosa intensa, por lo menos la primera manifestación. Luego esto sigue a un episodio de náuseas, vómitos e hiporexia. Esto es muy importante, la hiporexia. Es raro que un paciente con apendicitis tenga hambre, doctores. Es muy raro que eso suceda, ¿ya? Y luego de unas 8 horas más o menos, doctores, de iniciado esta primera manifestación,
empieza a disminuir la primera manifestación de dolor, ¿no? Pero luego, pasado este tiempo, el paciente puede tener algún grado de febrícula o fiebre, o de repente no tener ningún tipo de fiebre, doctores. Pasado este tiempo luego, el paciente se queja de un dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Este es un promedio que estoy colocando acá, 6 a 2 horas de inicio del cuadro, es algo promedio, ¿no? Otro aspecto importante es que estos pacientes que ya tuvieron esta migración del dolor, cosa que tipifica mucho a una apendicitis, a veces o algunas veces se quejan también de una sensación de tener flatos y no poder eliminarlos, ¿no? Lo que les he mencionado, doctores, desde el inicio de la molestia hasta que se ubique en la fosa ilíaca derecha con todo lo que está en el intermedio, eso constituye la cronología de Musi, que es demasiado importante, doctores, y que ustedes siempre tendrían que buscar en un paciente con sospecha de apendicitis, ¿no? Evidentemente que un paciente también teniendo una apendicitis pudiera venir a la consulta con un dolor en la fosa ilíaca izquierda, eso no es inusual tampoco, ¿no? Cuando un paciente no tiene la ubicación del dolor en la fosa ilíaca derecha, prácticamente el dolor puede pasar con un abdomen, el paciente puede pasar con un abdomen prácticamente normal, doctores. Ahora, no pretengan nunca encontrar todos los signos que aparecen cuando el dolor se ubica en la fosa ilíaca derecha. Muchos pacientes no van a tener todos los signos, pero tendrán uno que otro, y en el grado en que estemos entrenados en reconocer lo que están consignados aquí, ¿no? Es que vamos a poder acercarnos mucho a un diagnóstico, porque este diagnóstico, doctores, de esta enfermedad es clínico eminentemente. Es clínico, repito, eminentemente, ¿no? Ahora, pueden haber grados diversos, ¿no?, de defensa muscular involuntaria, ¿no? Desde una tensión más o menos leve, ¿no?, hasta una tensión pues marcada, ¿no? Si ustedes, doctores, se palpan, por ejemplo, ahorita el abdomen debe ser un abdomen normal, ¿verdad? Blando, depresible, pero si ustedes simultáneamente tocan ahorita una de las pantorrillas de sus piernas, ustedes van a darse cuenta que eso de las pantorrillas correspondería a algún grado de defensa muscular involuntaria o algún grado de resistencia. Les invitaría a que lo hagan, doctores, porque en esta situación es un poco difícil encontrar un paciente para examinar por la pandemia, ¿no?, por las clases virtuales. A lo que más se parece, doctores, es la contracción esta o esta sensación de tensión que hay cuando uno toca su pantorrilla. Pueden hacerlo, doctores, un ratito, por favor. Aparte de esto, doctores, un signo muy importante, muy constante, la verdad, muy fiel para definir no solo una apendicitis, sino un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, es la percusión diminuta dolorosa del abdomen, doctores. Uno percute con la yema de los dedos la pared del abdomen del paciente y uno va a sentir, doctores, que despierta un dolor mediano o intenso cuando percute justamente de esta forma, ¿no?, con los dedos juntos de la yema de los dedos, la fosa ilíaca derecha. Eso es prácticamente encontrar o ya redondear en la presunción diagnóstica que ya tenemos con nuestro paciente. Siempre vean cómo llega el paciente a la consulta. Y de hecho tenemos que ver no solo la actitud de cómo llega, que es un paciente que probablemente llega agarrándose la fosa ilíaca derecha a la consulta, sino luego cómo se dispone en una cama o camilla. Porque el paciente va a buscar una posición antálgica, y esta es la posición antálgica clásica de un paciente con una apendicitis aguda, doctores. Cuidado con los patrones que son poco claros o sutiles, que también abundan, no son raros, ¿no? Entonces hay que preguntar y volver a examinar muchas veces, ¿no? Porque a veces la cosa no es clara, doctores, y es que es así, ¿no? Y si tenemos que tener cuidado con eso, doctores, mayor razón tener cuidado con el paciente obeso, ¿no? Porque estos pacientes obesos lamentablemente tienen un apéndice de ubicación alto, y eso nos puede confundir con cuadros renales del lado derecho, con cuadros hepáticos o hasta incluso vesiculares, ¿no? Otras veces en la clínica, doctores, los pacientes traen una masa, y esta masa, doctores, es una masa de características inflamatorias en la fosa ilíaca, es decir, es una masa que duele, es una masa, doctores, si comparamos la piel de esa área con otras, es una masa caliente, ¿no es cierto? Eso, doctores, origina o conforma lo que es la presunción diagnóstica de un plastrón apendicular o masa apendicular, que son lo mismo. Es decir, es un apéndice secal enfermo rodeado de un conglomerado de vísceras inflamadas, ¿no? Cuidado que no siempre uno va a detectar clínicamente un plastrón o masa. ¿Por qué? Porque depende pues el tipo del abdomen del paciente también, y por supuesto la ubicación del apéndice secal. En esos casos donde existe duda diagnóstica, doctores, uno puede echar mano, por ejemplo, un tacto rectal. Cuando el tacto rectal dirige la punta del dedo hacia el lado derecho, puede doler la fosa ilíaca derecha.
o incluso puede tocar una masa dolorosa de características inflamatorias al tacto rectal, doctores. Es importante siempre la valoración de los ríos hidroaéreos. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver si son normales, o escuchar, perdón, si son normales, o si estos disminuyen o desaparecen. Generalmente estos desaparecen, doctores, a medida que pasa el tiempo, ¿no? En el caso del paciente con cuadro apenicular ya manifiesto, ¿no? En los análisis de laboratorio, doctores, lo clásico es que haya leucocitosis o desviación izquierda, pero cuidado que puede haber normalidad. El examen de orina siempre es importante en un paciente que se evalúa en este contexto, porque fíjense que los norteamericanos que valoran todo y estudian todo han descrito y estudiado que aquellos pacientes que tienen leucocitos por campo, ¿no? en un examen de sedimento urinario mayor de 20 por campo o de más de 10 por campo, casi siempre estos pacientes tienen un problema que se oriente hacia la vía urinaria. Por lo tanto, habría que hacer el descarte ahí. Pero cuidado, que aquellos pacientes que tienen cifras un poco bajas a esto, que todavía son anormales, pueden no tener un cuadro urinario tipo infección urinaria, sino más bien tener una apendicitis aguda. Cuidado. ¿Por qué razón? Porque podría ser que el apéndice esté estableciendo algún grado de contacto o con el uréter derecho o de repente con la vejiga, doctores, en cuyo caso sí puede dar un examen de orinas falsamente patológico, ¿no? Doctores, en las guías de manejo de esta condición ustedes probablemente no encuentren para nada la valía de las radiografías de abdomen simple. Pero entendiendo que en sus serums, doctores, ustedes van a tener que ir a lugares remotos en donde de repente lo más preciado que hay es justamente en donde se desempeñen como serumistas un aparato de rayos X, en aquellos casos de duda diagnóstica sí podrán echar mano a esto, doctores, porque podrían encontrar algunos de los signos que estoy constando aquí, ¿verdad? Aunque repito que en las guías de manejo generalmente no se considera una radiografía de abdomen simple, para nuestra realidad, doctores, no podríamos desechar esto. Sobre todo, repito, en aquellos pacientes que tienen duda diagnóstica. Estos signos los voy a mostrar a continuación en las siguientes imágenes. Por ejemplo, doctores, en esta imagen de acá, ¿están viendo, doctores? Sí, doctor. Ya. En esta imagen, por ejemplo, se ve en el cuadrante inferior derecho, esto que está señalado con la flecha negra, es un coprolito radiopaco, doctores. ¿Qué tendría que hacer esto aquí en un contexto de dolor abdominal? Alta opción de apendicitis, doctores. O si no, este signo que es el signo del asa sentinel, es decir, un asa, doctores, que ha detenido su tránsito y que se dirige a la derecha, que tendría que hacer esto en un contexto de un abdomen agudo. Alta posibilidad de apendicitis, doctores. O si no, esto. Normalmente una radiografía de abdomen simple bien tomada se ven bien los músculos psoas, ¿no? Que están acá. Esta es la línea del psoas y este es el músculo psoas. En realidad es un medio radiopaco, ¿no? En este caso el psoas se ve muy bien, pero en este caso no, está borrado, está difuminado el psoas. En una situación de dolor abdominal, doctores, alta posibilidad de apendicitis incluso ya complicada, ¿no? Otra opción, doctores, es que los pacientes simulen un cuadro obstructivo como estas dos radiografías, y en este caso hay niveles hidroaéreos en escalera, varios niveles hidroaéreos con ausencia de aire en el colon. En el caso de esta placa, por ejemplo, hay un coprolito radiopaco también acá en la fosa ilíaca derecha, alta posibilidad de apendicitis, doctores. Y otras veces, un paciente puede desarrollar un neumoperitoneo debajo del diafragma derecho, debajo del diafragma izquierdo o ambos. Las apendicitis, sobre todo complicadas, doctores, ya con cuadros peritoneales, ¿no?, de alguna magnitud o envergadura, pueden provocar tranquilamente este signo, doctores, lo cual no significa una perforación de víscera hueca, doctores. Cuidado con eso. Las ecografías abdominales, doctores, en buenas manos, con buena confianza en un buen ecografista, con un buen aparato, evidentemente, dan luces muy interesantes. Por ejemplo, doctores, líquido libre en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Es decir, a manera de una colección. El ecografista puede demostrar, por ejemplo, que también no hay movimientos de intestino delgado en la fosa ilíaca derecha, es decir, hay un hilo ecográfico. Puede el ecografista encontrar un engrosamiento de la pared del apéndice secal que cuando este mide más de 4 milímetros, y es otro dato indirecto ecográfico de apendicitis. El diámetro transverso, doctores, de un apéndice secal enfermo cobra valía cuando aumenta a más de 6 milímetros, doctores. ¿Ya? Un apéndice secal que no se deja comprimir por el transductor también es otro dato ecográfico indirecto. El signo de la diana, doctores, que es ese de acá, que simula esas hojas de tiro al blanco con varios círculos concéntricos, es también otro dato indirecto, doctores, de una apendicitis aguda, ¿no?
Las masas, doctores, que son masas mixtas con ecos mixtos, es decir, hay tejido inflamado, ¿no? Y algo de líquido, eso origina una masa mixta, también es otro dato indirecto, doctores, de apendicitis, así como los cambios inflamatorios de la grasa, doctores, que está alrededor de una apéndice secal, ¿no? Además de esto, el ecografista muchas veces puede encontrar la presencia de un coprolito o fecalito impactado con una gran sombra acústica posterior, como se está viendo acá. También son datos indirectos. Atención, porque siempre las ecografías, doctores, al ser operador dependientes, puede ser que no nos den muchas luces teniendo y siendo clínico el diagnóstico de estos pacientes, no nos podemos basar netamente en un estudio ecográfico, ¿no? La tomografía abdominal, atención con esto, con contraste, ¿no? Con contraste, siempre TAC de abdomen con contraste para valer, doctores, para tener repercusión diagnóstica, ¿no es cierto? Importa mucho, por ejemplo, cómo está de gruesa la pared del ciego para pensar en apendicitis. Importa ver cómo está el lumen, si este está tapado, es otro dato indirecto, ¿ya? Si es que existe líquido libre en la fosa ilíaca derecha, si existen burbujas de gas fuera de las paredes del ciego, si hay el signo en la punta de la flecha que se obtiene sobre la base de una obturación de la luz del apéndice cecal, en donde se parece mucho a la punta de una flecha, ¿no? El signo de la diana o target se parece mucho al signo de la donut que hemos visto en la ecografía, es prácticamente lo mismo, ¿no? Y atención con eso, que en este caso de la tomografía, el diámetro apendicular mayor de 6 milímetros ya es un dato indirecto tomográfico de apendicitis. A diferencia de la ecografía, una pared mayor de 1 milímetro también es otro dato tomográfico de apendicitis, ¿no? Atención que los fecalitos o coprolitos no siempre se verán dentro de la luz del apéndice cecal, también se pueden ver fuera, doctores, en los casos de apendicitis, ¿no? Fíjense que en esta serie tomográfica, doctores, lo de acá arriba, estas tres corresponden a una tomografía normal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el apéndice cecal, doctores, se llena muy bien. O sea, el apéndice cecal está visto de repente con aire o con contraste sin ningún obstáculo, ¿no? Y se comunica perfectamente bien con el ciego. Acá evidentemente las imágenes ya están armadas, ¿verdad? Se han reconstruido para que tengan este aspecto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, igualmente el apéndice cecal, fíjense, es todo este trayecto que no tiene ni aumento de grosor de su pared, ni líquido libre, ni cambios en la grasa periapendicular, y tampoco ningún obstáculo, ¿verdad? Todos estos de acá son apéndices sanos, ¿no? En cambio, en esta tomografía, otra vez en este corte tomográfico que es de otro paciente, se ve un engrosamiento marcado de la pared del apéndice cecal justo en esa área. No hay duda acá que esto se trata evidentemente de una tomografía que se habría pedido en un caso de duda diagnóstica, ¿verdad? Porque si un paciente tiene un diagnóstico claro, ni ecografía necesita, doctores, ¿ya? En este otro caso, doctores, hay un apéndice secal, doctores, igualmente ancho, muy ancho, fíjense, con un coprolito aquí impactado. Fíjense que es un coprolito que está eh, obturando la luz de desagüe del apéndice secal, ¿no? Evidentemente, esta luz, doctores, mide más de 6 milímetros, ¿no? Otra cosa, aquí, esto se parece bastante al signo de la diana o de la donut que vimos en el caso de la ecografía, que en este corte, doctores, sagital se ve, axial se ve perfectamente bien conformada, no solo porque hay un grosor importante de la luz, sino porque hay un poco de edema incluso acá, ¿no? Otro dato tomográfico indirecto es, doctores, el engrosamiento de las paredes del ciego, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio puede transmitirse fácilmente hacia estas paredes y estas edematizarse y originar un engrosamiento, que es un dato tomográfico indirecto de apendicitis aguda, ¿no? También, doctores, los aumentos de densidad con estriación de la grasa, ¿no? Son datos a tomarse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá hay un engrosamiento de la grasa, ¿no es cierto? Y de la densidad, ¿no? Con estriación de la misma, que es otro dato indirecto, doctores, de una apendicitis. Algo parecido sucede en estar incluso con presencia de gas, doctores, ¿eh? Hay una presencia de gas esto negro que se ha extravasado acá, no tendría por qué estar ahí. Eso es anormal, ¿no? Y en todo caso, en esta área, en donde se ve igualmente grueso el apéndice cecal, hay un fragmento de coprolito que ha impactado. En los casos, doctores, de utilización de la resonancia magnética nuclear, se reservan para aquellos casos de duda, atención con esto, en el paciente que es gestante,
en el paciente pediátrico, en los pacientes con problemas renales, ¿verdad? En donde no pudiésemos emplear contrastes, ¿no? Y en los pacientes que tienen alergia a iodados, ¿no? Atención que la tomografía, perdón, a diferencia de otros procedimientos de ayuda diagnóstica y de imágenes, la resonancia magnética nuclear pudiera no requerir para su utilidad el uso de contraste. En este caso, doctores, se trata de una gestante con duda diagnóstica y fíjense que acá está el útero ocupado por un feto. Y aquí se está señalando, esta flecha señala el líquido libre, doctores, con alta señal o de alta señal en la fosa ilíaca derecha, que es un dato indirecto, en este caso, en una resonancia magnética nuclear, ¿no? En otras veces se puede demostrar un tremendo aumento del diámetro del apéndice cecal, que fíjense que está detrás del útero, entonces por lo tanto da poca clínica, ¿no? Menos mal en este estudio tomográfico que se indicó muy bien en esta gestante se está demostrando, perdón, en resonancia se está demostrando un dato indirecto, ¿no? De un incremento importante del diámetro apendicular, lo cual evidentemente traduce una apendicitis, ¿no? Bueno, hay fases, doctores, a través de las cuales pasa un apéndice cecal enfermo. Y es la fase inflamatoria, ¿no? En donde hay gran congestión vascular de las paredes del apéndice cecal, ¿no? Está bastante incurvitado los vasos de aquí. Igualmente el apéndice cecal pierde su brillo normal, ¿verdad? Se pone de un aspecto opaco o mate. No es igual que este brillo, doctores, por ejemplo, en este caso de un apéndice cecal normal, miren, que no tiene nada, está totalmente sano. Esto es distinto a esto, ¿no? Y más distinto a esto, en donde en este caso de cirugía abierta se está viendo que hay una marcada inflamación y engrosamiento y ensanchamiento de las paredes del apéndice cecal con presencia de fibrina y un área de necrosis, doctores, o gangrena del apéndice cecal. Esta mancha verde y negra corresponde a eso, doctores, ¿no? Cuando el apéndice cecal está así gangrenado o ya se perfora, se habla de una apendicitis complicada, es decir, ya pasaron bacterias a la cavidad abdominal y ya puede haber, si es que hay perforación, también presencia de pus, que es de una característica importante, es maloliente, es fétido, doctor, huele a desagüe. Estas patologías, doctores, originan cuadros peritoneales de diverso grado de esta área. Huele a eso que les digo, huele a desagüe, doctores. Estos tipos de problemas, doctores, cuando un apéndice se rompe, puede originar una peritonitis localizada cuando está limitada nada más a un cuadrante, ¿no? O cuando está en el contexto de una masa o plastoma apendicular, o cuando el proceso supurativo intraabdominal se ha desbordado fuera de la fosa ilíaca derecha y afecta más cuadrantes o de repente toda la cavidad peritoneal, doctores. Miren, un apéndice cecal se puede perforar en promedio, ¿ah? Pasadas las 24 horas, pero esto es relativo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden perforar mucho antes su apéndice cecal. Ahí están los diabéticos, los ancianitos, están los pacientes inmunocomprometidos. Esos pacientes rápidos se perforan y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? En estos casos igualmente notamos un apéndices cecales con marcado componente inflamatorio necrótico, en este caso es una cirugía abierta, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, hay una zona de gangrena inmediatamente debajo de la cual hay una zona de perforación, doctor, peritonitis, evidentemente, ¿no? Esta es la imagen por vía laparoscópica de un plastrón o masa apendicular. Esto es un aumento, el aumento mayor está rodeando por completo un apéndice cecal enfermo, ¿no? Esto evidentemente para manejarse quirúrgicamente tiene que primero liberarse las adherencias y quedar libre la apéndice cecal para ver qué le hacemos, ¿no? En este otro caso, doctores, acá hay un plastrón también, pero con marcado componente necrótico inflamatorio, ¿no? Doctores, respecto al diagnóstico diferencial de dolor en la fosa ilíaca derecha, hay más de 40 causas, doctores. Más de 40 causas, es una cantidad apreciable, doctores, de diagnóstico diferencial, todos los cuales están constados ahí. En este caso de la imagen, doctores, fíjense que esta endometriosis, que es otra causa de diagnóstico diferencial, implica implantes de endometrio, ¿no? En la cavidad peritoneal y que funciona, que puede sangrar, doctores. Y eso es lo que le pasa justamente a una paciente con endometriosis, ¿no? En este caso el apéndice, fíjense, está totalmente normal, ¿no? Y esta sufusión sanguíneo inflamatoria corresponde, doctores, a una endometriosis, ¿no? El sexo femenino, doctores, para efectos de diagnóstico diferencial, sí nos abre un panorama mayor, ¿no?
y con ello mayor dificultad diagnóstica, y con ello mayor retardo diagnóstico, y con ello, doctores, mayor falla diagnóstica. ¿Ya? Es más fácil, o mejor dicho, es más dable que uno se equivoque en un diagnóstico cuando se, manera a la mujer, se valora a la mujer, sobre todo en edad reproductiva. ¿Ya? Porque fíjense que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras cosas más propias del sexo femenino, como los quistes de ovario, sobre todo los que se tuercen, ¿verdad? Con otra condición que es muy frecuente, doctores, es una cosa pero muy cotidiana, la enfermedad pélvica inflamatoria. Muchas mujeres padecen de esto, y crónicamente muchas, doctores. El síndrome intermedio o Mittelschmerz, que es el dolor por la ovulación porque se rompe un folículo de Graf, y esto produce a veces una sufusión hemorrágica, a veces simula esto una apendicitis sin serlo, ¿no? El embarazo ectópico también, doctores, sea complicado, ¿no? Es otra causa de diagnóstico diferencial. Las infecciones urinarias, por supuesto, y la pielonefritis también son una causa frecuente, doctores, de diagnóstico diferencial en la mujer, ¿no? La primeriza como gestante cumple un rol muy interesante acá, porque ese disconfort propio del embarazo en la parte baja del abdomen, ¿no? A veces pudiera confundir, porque a veces, doctores, una mujer no se ha dado cuenta que está embarazada, o no lo sabe, doctor, ¿no? Por supuesto que los abscesos tubováricos, que también pueden comprometer, doctores, el abdomen, y concretamente la pelvis de una mujer, pueden confundirse con una apendicitis, doctores. Hay que tener mucho cuidado con cada uno de los aspectos que estamos mencionando aquí, por favor. Evidentemente que el manejo de autores puede ser de algunas formas, no hay una sola forma de manejar esto. Si bien la primacía es de manejo quirúrgico, hay otros tipos de manejo también, ¿no? El manejo quirúrgico puede llevarse tanto por cirugía abierta como por cirugía laparoscópica. En el primer caso hay por incisiones, ¿no? De cirugía abierta. En este caso, acá hay una incisión transversa infraumbilical, que es la incisión de Rocky Davis. Acá tenemos una incisión, doctores, oblicua en la fosa ilíaca derecha, oblicuo externa, ¿verdad? Que es la incisión de Maburney, ¿no? Y en este caso, esta es una incisión mediana, infraumbilical, ¿no? Esta es una incisión probablemente más grande porque este paciente quizás tuvo una duda razonable de diagnóstico, o de repente ya tenía un cuadro peritoneal intenso, ¿no? Entonces, cuando el cuadro peritoneal afecta gran parte de la cavidad del abdomen, o todo el abdomen, o varios cuadrantes, difícilmente podrá solucionarse con una incisión así. En cirugía abierta tendría que emplearse esta, con el agregante que de repente, si hay abundancia de pus, doctores, la incisión se puede prolongar hacia arriba, doctores. Y esa es la virtud que tienen las incisiones medianas, ¿no? Que rápido se pueden empatar con una apertura mayor dependiendo de qué cosa tiene un paciente o cuán comprometido esté su abdomen, ¿no? Ya menos se usan, doctores, las incisiones de Yalaguier, ¿no? Las paramedianas se usan poco en realidad. Estas incisiones medianas infraumbilicales prácticamente han desplazado a las otras, ¿no? Evidentemente que estas, como les repito, tienen la virtud de poderse ampliar dependiendo de los hallazgos, ¿no? Ahora, en el caso de la cirugía laparoscópica o apendilap, ¿no? Se usa para apendicitis no perforada, o tanto también como la apendicitis complicada o perforada, doctores. En ambos casos pueden usarse drenajes, ¿no? Y antibióticos dependiendo del tiempo de diagnóstico y tiempo en el cual se va a operar un paciente, ¿no? Hay situaciones en las cuales también los cirujanos no son proclives a usar drenaje, siempre y cuando se reúnan algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, nulidad de compromiso infeccioso, un tiempo operatorio corto, etcétera, paciente joven, etcétera, y buena hemostasia. Probablemente un paciente no requiera drenaje, pues cuando un paciente tiene el apéndice roto, perforado, o hay peritonitis, ahí sí tiene que entrar a tallar el drenaje, y sobre todo los drenajes de Penrose, que son de lápiz, de la maleables, ¿no? Como les mencioné en la clase anterior, esta es la manera de abordar una apendicitis por vía laparoscópica, ¿no? Puede uno encontrar una visión así, o fases de proceso inflamatorio, ¿verdad? El apéndice secal. En este caso, por ejemplo, ya avanzó más el problema, y acá ya había una necrosis, probablemente esta con postergación, doctor, de una apendicitis, ¿no? Entonces, al demostrarse ya el diagnóstico, el cirujano toma el apéndice por algún lado, ¿no? Generalmente cerca de la punta o un poquito por el cuerpo, y tracciona el apéndice, y luego va haciendo hemostasia del meso del apéndice secal con la pinza de Maryland y con el cauterio, ¿no? Poco a poco se avanza de la punta hasta la base, hasta que se llega a la base.
En la base del apéndice cecal, doctores, el apéndice evidentemente para ser extirpado no podría quedar sin algún método, algún medio de sujeción de esa boca, de la base, porque tiene que estar cerrada, si no todo el contenido fecal se sale de la cavidad. Y en este caso, doctores, están utilizando un endoloop, ¿no es cierto? Este endoloop es un lazo, ¿verdad?, de tejido, perdón, de material de sutura reabsorbible, generalmente, que ubicado ahí se coloca y se jala hasta con un ancho, hasta quedar esto como un lazo hermético, ¿no? Luego de eso, doctores, se secciona el apéndice y queda esta especie de boca, por eso se llama también amuñón libre, ¿no? Porque con nada se tapa, ¿no? En aquellos pacientes que tengan una base muy ancha, doctores, porque de repente tienen a la sazón un apéndice cecal extremadamente ancho, probablemente esto no va a funcionar, pero probablemente esto sí funcione. Este es un eh, eh, clip especial, doctores, de polímero, ¿no? Es un endoclip, así se llama, y una marca interesante, buena, confiable es el Hemoloc. ¿Qué pasa con estos endoclip poliméricos, doctores, o Hemoloc? Que hacen un cierre hermético del apéndice cerca a la base, ¿no? Al no ser reabsorbibles no se remueven y se quedan ya ahí, doctores, ¿no? Y otra forma, doctores, de anular ya la base del apéndice cecal, porque queremos que nada pase por ahí y no fugue, son las endograpadoras, doctores, o además también la sutura mecánica, ¿no? También se puede utilizar, doctores, esto que de un solo round, doctores, sella y cierra una estructura del tracto gastrointestinal, como se ve acá, ¿no? Bueno, acá no se ve muy bien, pero está esa área totalmente sellada ya, producto de la utilización de esta estructura mecánica, ¿no? Bueno, por supuesto que en la valoración de estos pacientes pudiera ser que tengamos alguna duda diagnóstica, ¿no? Si el paciente ya tiene todos sus prequirúrgicos de emergencia, porque acuérdense que en un caso de emergencia no se podrá pedir todo lo que no se le ocurre, ¿verdad? Es limitado la emergencia. Si contamos ya con todo, ecografía, etcétera, del paciente y estamos con duda, estos pacientes no deberían irse a su casa, doctores. Atención con esto, tienen que hospitalizarse en la emergencia, pero no para estar tirado en una camilla y que nadie lo vea, no. Cada cierta cantidad de tiempo tenemos que ir a evaluarlo, a volverle a preguntar, a examinarlo y ver que estos de repente signos que están un poco apagados o ausentes empiecen a aflorar, doctores. Y es que en realidad un paciente con duda diagnóstica de este tipo solito se va a aclarar, doctores. No necesita medicación, no necesita más nada que tiempo y voluntad, doctores. El paciente podrá decir, doctor, me está molestando más acá y ahora sí me duele más y usted cuenta clínica, entonces ya no hay nada que hacer. Pero podría suceder lo inverso, es decir, que ustedes encuentren un caso de un paciente cuyo dolor ha menguado tanto que prácticamente no tiene nada, no siente nada, el paciente se siente bien, tiene ruidos normales, etcétera, no tiene clínica, el paciente se va a su casa porque no se trató de una apendicitis, no se ha tratado de una apendicitis. O de repente el paciente podrá pasar a la especialidad de medicina interna para que lo valore y sopese qué otra opción podría tener, ¿no? Evidentemente que en los casos de duda diagnóstica, ¿no?, y tratándose de pacientes de sexo femenino, tendríamos que convocar también al ginecólogo y pedir su opinión si es que existe una sospecha o hay un atisbo de que algo sucede ahí, ¿no? Y eso es algo que tenemos que saberlo también, así como igualmente nosotros tenemos la obligación de saber eso, el ginecólogo como contraparte también tendrá que saber qué está pasando o qué podría pasar con una paciente así, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de diagnóstico? Si es que optamos por observar a un paciente, doctores, hospitalizado, aparte de lo que les he mencionado, pues es preferible evitar el uso de antibióticos analgésicos, porque nos va a confundir. Un paciente puede adquirir un falso alivio, doctores, ¿ya? Entonces, periódicamente vamos a evaluar al paciente, vamos a hidratarlo evidente, no le damos nada por vía oral y vamos a observarlo un promedio, esto es promedio, 8 o 12 horas, más o menos, ¿no? Evidentemente, con el concurso del ginecólogo, si esto es estable, y otro es con estudio de imágenes, ecografía o tomografía, doctor. Si es que la duda sigue a pesar de todo, doctores, entonces lamentablemente vamos a tener que hacer, no de frente a la intervención, sino primero hacer una laparoscopía diagnóstica, es decir, quedado el neumoperitoneo, vamos a introducir la cámara de video de la cavidad y vamos a explorar la cavidad para ver qué está pasando ahí. Es probable, doctores, que no encontremos nada, es decir, nada que justifique
ya la estancia del paciente, ¿no? En la emergencia, en cuyo caso, bueno, saldrá, ¿verdad? Pero si es que el paciente le encontramos, doctores, con esta laparoscopía diagnóstica, algún atisbo de alguna patología quirúrgica, entonces creando otros puertos podemos solucionar el problema. De repente se trata, doctores, de un proceso muy manejable por vía laparoscópica, en cuyo caso echaremos mano a eso, ¿no? Ahora, evidentemente que las opciones laparoscópicas están sujetas siempre a su disponibilidad de instrumental laparoscópico, ¿verdad? Porque si es que esto no sucede y el paciente sigue con la duda, entonces lamentablemente sí va a tener que acabar en laparotomía, doctor. Ahora, otro tipo de problema es el caso del manejo del plastón apendicular, ¿no? O masa apendicular, ¿no? Ya les dije que es un conglomerado de vísceras que rodean un apéndice secal enfermo, inflamado o hasta perforado, ¿no? Entonces, hay un tipo de manejo que es el manejo médico, es decir, no quirúrgico ni operatorio. Vamos a tener en cuenta que es preferible que para hacer esto, para manejarlo médicamente, tenga pues esto constado en la guía de manejo del hospital en donde estamos, ¿ya? Que es una estrategia muy buena porque nos evita problemas, doctores. Las guías de manejo bien llevadas, bien hechas y bien articuladas y entendidas ayudan una barbaridad, ¿no? Entonces, el paciente, doctores, para el caso del manejo, ¿no? del plastón apendicular tendría que hospitalizarse ambulatoriamente. No se maneja esto, doctores. ¿Por qué razón? Porque no sabemos cómo irá el paciente con este manejo médico. Si bien es cierto, el manejo médico consiste en el uso de antibióticos por vía endovenosa, antibióticos buscando el sinergismo, es decir, se tienen que asociar antibióticos, ¿no? Hay la obligación de evaluar a estos pacientes con imágenes, doctores, ya sea ecografía, ¿no? A la cabeza de control, ¿no? Para ver cómo marcha, pues, doctores. Estos pacientes pueden mejorar, ¿no? Con este manejo antibiótico, ¿no? Mejoran en 10 y con eso van alejando su opción quirúrgica en la medida en que no aparezcan signos de alarma. ¿Ya? Ahora, si es que en la evolución de estos pacientes, doctores, notamos, ¿no? que durante su proceso de hospitalización empieza un paciente nuestro a deteriorarse, empieza a quejarse nuevamente de dolor y empieza a aparecer algo de clínica peritoneal que nos obligue, vamos a tener que proceder nomás, doctores. O sea, ya no esperamos, ¿no? Pero evidentemente, como pasa con cualquier paciente que va a ser sometido a un tipo de manejo médico y sobre todo de la manera en la que le estamos mencionando, ¿no es cierto? Hay situaciones en las cuales no vamos a poder manejar un plastón apendicular médicamente, doctores, por nada del mundo. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes quizás ya tienen criterios de sepsis, si está con un shock séptico, si está con un cuadro obstructivo intestinal, si aparecen signos peritoneales o si está inestable hemodinámicamente, este paciente sí o sí tendría que operarse, doctores. Bueno, en el caso de que hayamos optado por el manejo de una masa apendicular, un manejo médico, ¿verdad? Eh, Si es que existe colección, doctores, esta colección generalmente es PUS, hay que considerar el manejo percutáneo. Con lo cual, evidentemente, si es que se tiene eso, se hace con guía ecográfica o tomográfica, un paciente debería sentir una mejoría buena, doctores. O sea, el paciente va a notar que ha crecido su mejoría y con ello aleja la posibilidad del manejo quirúrgico, ¿ya? Ahora, respecto al manejo quirúrgico en sí, les dije que pudiera ser a través, para el caso de la masa o plastón, doctores, atención con esto, puede ser de inicio con una laparotomía o también con cirugía laparoscópica. También puede hacer, doctores, un abordaje por ahí, ¿no? Ahora, lo ideal es que estos pacientes operados de una masa o plastón apendicular, lo ideal es que se logre hacer una apendicectomía. Y evidentemente también poner drenajes para que en el postoperatorio elimine o continúe eliminando lo malo que pudiera volverse a formar, ¿no? Pero atención con esto. Si el paciente tiene una masa y el paciente, doctores, con su masa resulta un paciente de difícil manejo por la disección que se está haciendo, que a pesar de ser Roma no logra identificar el apéndice secal, o de repente, doctores, dependiendo del tiempo de enfermedad del paciente, llegamos al área central de este plastrón que hemos liberado y encontramos, doctores, una boquita del apéndice como atisbo de lo que quedó, eso inmediatamente se amarra, doctores, y se coloca en drenaje, por supuesto, y punto, se acabó la operación, ¿no?
Hay un término que se denomina cirugía de intervalo. Esta cirugía, doctores, de intervalo, ¿no es cierto? Significa que el paciente primero se va a manejar, ¿no?, médicamente, ¿no? Y luego del alta, después de que el paciente salga, ¿no es cierto?, a los 2 meses más o menos, irá a una cirugía electiva, programada. No es agradable ni placentero tampoco hablar de las complicaciones, doctores, pero tenemos que hacerlo. Ustedes tienen que estar alertas y atentos a estas probables situaciones, doctores, porque tienen que manejarse, pues, ¿no? Una complicación importante es el ISO, que es la infección de sitio operatorio o infección de herido operatorio, ¿no? Y es que, doctores, las heridas, particularmente con cirugía abierta, necesitan valorarse, ¿no? Necesitan examinarse, no solo verlas, sino tocarlas, doctores. A partir del tercer, cuarto, quinto día, ya el interno tendría que estar tocando la herida de los pacientes, hablamos de cirugía abierta, en búsqueda de colecciones. Uno se da cuenta que hay una colección porque el dedo fluctúa en esa zona. Inmediatamente tiene que explorarse con una pinza ahí, doctores, en la cama del paciente, no es necesario llevarlo a sala, e introducida, de la cual nos daremos cuenta qué cosa va a salir. Sale sangre, en cuyo caso es un hematoma, sale líquido seroso, en cuyo caso es un seroma, o sale pus, en cuyo caso es un absceso de herido de infección de herido operatorio. Otra complicación, doctores, desagradable en cirugía abierta, evidentemente, es la evisceración, es decir, el paciente se le va a abrir la herida operatoria. Muchas veces el paciente dice, doctor, me agaché, tosí, empujé esto, levanté tal cosa y de repente yo sentí algo, un sonido, que algo se rompió adentro. Y luego el paciente empieza a mojar abundante líquido cerebrático. Ese es un paciente que se ha eviscerado, doctores, ¿no? Como quiera que la infección, doctores, de herida operatoria siempre pone endeble, ¿no?, la pared abdominal. No es raro que un paciente con eh, infección de la herida haga una hernia incisional o eventración cuyo manejo es quirúrgico una vez que el paciente esté en condiciones de hacerlo, ¿no? Eh, Otra complicación seria es la fascitis necrotizante, doctor. Esta fascitis necrotizante es la complicación más seria y severa de la pared, porque se necrosa, doctores, zonas de la pared del abdomen. Y hay que ir a sacar eso, doctores. En sala de operaciones, doctores, sacar eso porque eso pone en riesgo la vida de un paciente, ¿no? Ahora, otra complicación son los abscesos intraabdominales. O sea, tenemos la obligación de eliminar esta posibilidad ante un paciente febril que ya pasó los 10 días más o menos, ¿no?, como causa de fiebre primera. Estos abscesos intraabdominales, doctores, dependiendo de su ubicación, es que se trata, ¿no? Algunos tendrán que ser drenados por vía percutánea, otros pueden responder perfectamente bien a manejo, doctores, convencional, ¿no? Es decir, solo médico, ¿no? Otras veces tenemos que recurrir a radiología intervencionista para que sean drenados por una punción percutánea, con cuyo caso el paciente obvia una apertura del abdomen si es que se manejó con cirugía abierta, ¿no? Evidentemente, en la medida en que los cuadros peritoneales, doctores, producen adherencias, ¿no?, producen adherencias y estas adherencias pueden cerrar a los de un intestino, no es raro que un paciente con pasado quirúrgico de esos desarrolle en algún momento obstrucción intestinal, ¿no? Otra complicación es la fístula cecal, que a pesar de ser aparatosa, es muy benigna porque una fístula cecal que elimina contenido cecal, ¿no?, puede cerrar perfectamente bien con manejo médico entero, doctor. Es decir, aportamos buenos nutrientes, buena calidad de proteína, antibióticos y medidas de control local. Con esto muchos pacientes logran, doctores, manejarse perfectamente bien, ¿no? La complicación más seria y grave y hasta cierto punto mortal es la pileflebitis. Esta es una trombosis séptica de la vena porta. Aquí sí, doctores, el paciente está en un riesgo muy grande de perder la vida. ¿Por qué? Porque se ha formado, doctores,
un trombo que ha viajado desde la zona del apéndice cecal por vía portal hacia el hígado, ¿no es cierto? Y luego de ahí, este trombo en la vena porta, ¿no es cierto?, va a ubicarse un conglomerado de bacterias, doctores, que están tapando como un tapón la arteria porta, y desde ahí está bombardeando todo el hígado de bacterias. Es una situación grave, doctores, porque el paciente se pone ictérico, se pone tóxico, séptico, le duele el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Y tiene el antecedente, como ustedes sabrán y recordarán, de un pasado quirúrgico, de una apendicitis complicada, ¿ya? Ahora, cuando pasa que el apéndice cecal no se extirpa en su totalidad, y es que la naturaleza, doctores, nos engaña acá porque cubre un segmento importante de apéndice cecal, se origina esta apendicitis del muñón apendicular. Es decir, el paciente se operó del apéndice cecal, ¿ya? Algún tiempo atrás, pueden ser meses, ¿no? Pero luego el paciente regresa por la misma sintomatología. Hay que pensar siempre en este problema, una apendicitis del muñón apendicular. Estos pacientes sí se tienen que reoperar por vía laparoscópica abierta y retirar el remanente de apéndice cecal que se ha quedado ahí, doctores, ¿ya? El síndrome de asa ciega implica, doctores, que algún bucle de asa delgada no va a tener por dónde ingresar y salir su contenido. Y es así que se produce una alteración bacteriana, doctores, de la luz de ese paciente, de la luz del intestino delgado, y va a haber un sobrecocimiento bacteriano intenso, ¿no?, con cuadros diarreicos en estos pacientes, ¿no? Otra complicación a considerar es la esterilidad en exceso femenino, es decir, ha habido la mala suerte de que la mujer de repente se retardó el diagnóstico, o de repente, doctores, ya fue evaluado en otros lugares, ¿no? Y de repente, doctores, no se diagnostica hasta que el paciente hace una pelviperitonitis, ¿no? Y esta pelvis, las trompas, o en su defecto en el postoperatorio, la formación de una especie de coraza, doctores, como si fuera un engrosamiento del peritoneo, que tapiza toda el área pélvica, y con ello ocluye o acoda las trompas de falopio, y luego la mujer queda estéril por eso. Y doctores, otra complicación son los oblitos o cuerpos extraños como material quirúrgico o gasas, ¿no?, o drenajes que se pierden en la cavidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas complicaciones como la infección de herida operatoria. Fíjense, no necesariamente un paciente va a tener esta coloración tipo celulitis, ¿no?, de una herida operatoria. Puede estar totalmente bien de herida y está totalmente infectada también. Cuidado con eso, doctores. En este caso es una eventración, ¿verdad? Un paciente que se ha eventrado, y lamentablemente, doctores, una eventración es otra cirugía. ¿Por qué se eventó? Porque se infectó la herida, pues, doctores. Aquí, por ejemplo, es una complicación grave, seria, que es la fascitis necrotizante. Uno puede ver en la pared del abdomen una pared enrojecida, muy dolorosa, y a veces con presencia de ampollas o flictenas pardas. Cuando eso pasa, un paciente está haciendo una fascitis necrotizante. En este caso han demarcado todo el área que se ha inflamado. Entonces, en cuestión de horas avanza esto. En cuestión de horas, doctores, avanza esto, pero horriblemente. Muy feo. Ya, esta es otra fascitis necrotizante. Ahora, un ratito. Fíjense que aquí, por ejemplo, producto de la infección, o de repente otras cosas, puede ser una desnutrición, a veces también puede ser una falta en la técnica, el paciente se ha viscerado. Ese es otro ejemplo de visceración. Estos pacientes tienen que reoperarse porque así, doctores, rápido se ponen mal, ¿no? Acá había una dehiscencia, miren, doctores, de los planos de sutura, han volado los puntos y está saliéndose la víscera, ¿no? Esta es una fascitis necrotizante que ya se ha tratado varias veces. Lo malo es que la infección en esta área, doctores, que es mucho panículo adiposo, un área, doctores, especial, ¿verdad? La infección corre y avanza rápido, doctores, por el muslo, por los muslos, por la región púbica y hasta por el tórax, doctores. Hay que ir sacando por pedazos tejido malo, porque otra cosa no queda. Lo malo es que quedan soluciones de continuidad muy grandes, pero hay muchas cosas que se pueden emplear para acelerar el proceso de cicatrización y cierre de esto, ¿no?
Otras veces, doctor, es una complicación, es un absceso postoperatorio o un absceso en el fondo de saco, ¿no? En este caso, el cirujano está drenando, está primero ubicando el absceso y luego evacuando ese contenido que ha quedado ahí. Fíjense, doctores. Una complicación desagradable, doctores, pero muy benigna en su curso y en su evolución, porque cierra sola, sin cirugía, miren, doctores, es la fístula cecal, ¿no? Esta es una bolsa de colostomía que se ha adaptado para que el paciente por ahí, por esa fístula, bote temporalmente el contenido fecal del paciente, ¿no? Entonces, el paciente se recupera y luego se reinterviene, ¿no? ¿Para qué? Muchas veces, doctores, para cerrar eso, ¿no? Bueno, acá, doctores, esta es una gasa que se ha quedado en una cavidad abdominal, doctores. Fíjense cómo esta gasa se ha podido quedar ahí. Ha originado probablemente un cuadro obstructivo, un cuadro supurativo abdominal y luego se está operando después de tiempo. ¿Por qué nos damos que el cuadro está feo? Porque hay bastante fibrina, doctores. Fíjense que es fibrina, hay abundante fibrina. Acá ha habido un fondo peritoneal, ¿no? En este caso se está disecando, doctores, también un gasoma, ¿no? En este caso con cirugía laparoscópica, y se está procurando eliminar, ¿no?, sus adherencias acá para luego retirarse en esta bolsa esa gasa. Acá en estas imágenes quería enseñarles algo referente al plastrón, perdón, a un apéndice cecal de esta ubicación retrocecal, ¿no? Si no se hace la apertura de la fascia de Tolt, ¿no?, que fije el colon derecho hacia el peritoneo, hacia el parietal, entonces nunca llegaríamos a esta zona, doctores. En este caso es un apéndice cecal subseroso. Quiere decir que se han vuelto, ¿no?, con las suturas de, perdón, con tejido tipo membrana, ¿no?, peritoneal, ¿no? Gran parte del apéndice cecal, pero nos está confundiendo eso. Se da cuenta, hay que estar atentos también cuando uno no encuentre el apéndice cecal previamente que se trate de esto o esto. Doctores, miren, eso es lo que está pasando actualmente en el mundo a raíz de la pandemia, ¿no? Este es un ejemplo aleccionador, doctores, de un paciente que en el contexto de una enfermedad por COVID, miren ustedes cómo está, cómo hay un patrón bilateral, doctores, de este tipo, ¿no? Eh, con estas opacidades, doctores, fíjense en los campos pulmonares bilaterales en un obeso, doctores, de alguna magnitud, miren. Este paciente, doctores, desarrolla una masa o plastrón apendicular, fíjense, dentro de su evolución de COVID, ¿no? Este paciente estaba en unidad de terapia intensiva. Entonces, para empeorar la cosa, fíjense cómo es que el paciente desarrolla un oblito, ¿verdad?, o un cuerpo extraño. En esta otra imagen se ve un tremendo coprolito o cuerpo extraño, doctores, fíjense, ¿no?, que manejado médicamente, eso es del mismo paciente, evidentemente, es del mismo caso, ¿no es cierto?, manejado médicamente ha logrado revertir, doctores, todo como se ve acá, fíjense. Se ha disgregado la masa, se ha liquefactado solo con manejo médico. Miren, ¿ah? Evidentemente que el paciente se ha seleccionado bien para esto, ¿no?, porque si no fuera así, no estaríamos hablando de este caso, ¿no? Bueno, vamos a pasarles, doctores, dos diapositivas, películas, dos videos cortos, con lo cual vamos a acabar la clase si es que no hay ninguna pregunta hasta acá. Doctores, ¿alguna pregunta? Creo que no, doctor. ¿Qué dice el doctor Pérez? No, doctor, ninguna pregunta. ¿Qué dice la doctora Pancorvo? Doctor, ¿y cuál sería, por ejemplo, la indicación de hacer una incisión, o sea, Rocky Davis o McBurney? O sea, ¿cuál sería la indicación para hacer cualquiera de esas dos? Bueno, como les mencionaba, doctores, en la parte que correspondía a eso, si el paciente tiene el problema bien limitado a esa área, a la fosa ilíaca derecha, una incisión que llegue de frente es la Rocky Davis. Generalmente un paciente con poco tiempo de enfermedad o incluso que tiene su plastrón, doctores, si se opta por cirugía abierta, puede ir directamente al plastrón, una incisión de Rocky Davis, ¿no? La incisión mediana es aquellos casos de pacientes que tienen de repente un compromiso mayor peritoneal, ¿no?, porque la clínica lo indica así o porque de repente existe duda diagnóstica. Y al no contar con un laparoscopio para la laparoscopía diagnóstica, tenemos que quedarnos, doctores, con la opción de cirugía abierta en un paciente de esa magnitud, con una incisión mediana que nos permite ampliarla arriba o abajo dependiendo de los hallazgos, pues, doctor, ¿no?
Esas son las grandes diferencias de esos dos abordajes, doctor. Bueno, no sé si está claro eso, doctora Pancorbo. Sí, sí, doctor, gracias. Bueno, miren, este es el caso de un paciente de 16 años, menor de edad todavía para nuestro medio, ¿no? 3 días de evolución ya tiene una cantidad de días buena para un problema así, ¿no? Este paciente aparentemente mejora, pero luego este paciente regresa porque aumenta su cifra de glóbulos blancos 16.000 con neutrofilia, ¿no? Tenía una PCR muy alta de 200, ¿no? Y en la ecografía, doctores, se evidencia un apéndice cecal que no se deja comprimir con el transductor ecográfico, ¿no? Entonces, un ratito, por favor, doctores. Esa es la ecografía, doctores. Fíjense, introducido la cámara, fíjense ustedes esa tremenda congestión vascular que ya habla de un problema peritoneal. Fíjense que hay pus ahí, miren, doctores. Eso estamos viendo en el fondo del saco, abajo, en la pelvis, fosa pélvica, pus, ¿eh? Otra cosa que significa estos cuadros peritoneales es la presencia de fibrina, doctores, que se ven como unas natas, ¿no? Pus ahí también, fíjense, doctores. Ahora estamos viendo el lado derecho del abdomen. Y el aumento, el epílogo mayor, doctores, que está viendo esa zona, esa área, miren, doctores, y el cirujano, se está evidenciando ese tubito grueso, fíjense que está rechoncho, miren ustedes, que corresponde al apéndice secal. ¿Ven? Con disección Roma, que es eso que están viendo ustedes, es decir, no se está cortando nada, se está separando nada más, ahí se nota el apéndice. Ahí está el apéndice, ¿se da cuenta? Incluso está perforado, fíjense que tiene ese halo rojo, es una zona de perforación, doctor. ¿Ven? Se está aspirando un poco de pus con el aspirador ese. Ese aspirador también permite el ingreso de solución salina para lavar, cuando uno quiere lavar y luego aspirar, ¿verdad? Entonces, doctores, fíjense que se está despegando, se está separando de ahí con disección Roma, como digo. Y luego, llevado hacia arriba ese apéndice secal, se va a identificar su meso o el meso apendicular, ¿verdad? Y liberando igualmente esas adherencias que son muy laxas, se va a tener que ir ahí seccionando ese meso desde esa parte hacia la base del apéndice secal. Entonces se va avanzando, doctores, en dirección hacia la base del apéndice secal. Para eso hay que hacer una buena hemostasia. En este caso se está usando la tijera misma que conectada al cauterio puede permitir cortar y coagular, doctores, o hacer hemostasia. En este caso, doctores, la base está ya media comprometida. Fíjense ustedes que no es tan firme la base del apéndice secal. Bueno, miren que ya está el meso separado del apéndice secal, un poquito más, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí de no lesionar ni abrir el ciego, porque a veces uno se confunde y pum, puede abrir el ciego. Hay que tener extremo cuidado con eso.
Hay opciones para cerrar acá la base, pero ya se torna en una base difícil. Le llamamos así cuando la base está friable y no nos garantiza una ligadura. En ese caso estamos usando sutura mecánica, doctores. Ese dispositivo es un grasper, doctores, o sutura mecánica que cierra herméticamente alguna parte del tracto gastrointestinal, ¿no? Hay colores diversos, ¿no? Azul, verde, amarillo, etcétera, ¿no? Entonces lo que se va a pretender ahí es sellar herméticamente esa área para que no filtre ni fugue nada en el postoperatorio, ¿no? Bueno, luego de eso, doctores, hay que lavar evidentemente y aspirar, ¿no? Receso por receso, espacio por espacio. Fíjese cómo se va hasta arriba la contaminación, doctores. Y hay que ir buscando esas conexiones, porque si no, nos malogra un postoperatorio si no las identificamos, ¿no? Esas natas de fibrina, doctores, hablan de un proceso supurativo intenso, ¿verdad? Ya esto tiene alguna gravedad y tiempo igualmente, ¿no? Miren, doctores, como buscando encuentros, ¿no? Hay más colecciones ahí, fíjense, doctores. Esa fibrina, doctores, uno la retira lo que pueda buenamente sacarse. Aquellas zonas de fibrina que están extremadamente fijas, ahí nomás las dejamos. Ya no luchamos contra eso. No se lucha contra la naturaleza, doctores. Fíjense que hay diversos tipos de drenaje que se pueden usar, ¿no? En este caso están usando un tipo de drenaje que se denomina de Jackson Pratt. ¿Qué significa? Que es de ese material, lo que es así maleable, fíjense, blando, ¿no? De esta especie de este, tubito aplanado con varios huecos, con varios orificios a través de los cuales va a salir el contenido que reste a través de uno de los puertos de abordaje, ¿no? A ver, este es otro caso, doctores, en esta situación, un paciente de 28 años con una masa, un plastrón apendicular en la fosa ilíaca derecha. Está con fiebre y este ya tiene 10 días de evolución. Fíjense, ¿ah? El anterior tenía 3, este tiene 10 días de evolución. ¿Ya? A ver, tiene ese recuento leucocitario con un PCR alto, ¿no? En la ecografía se evidencia, fíjense, esa es una masa, ¿es cierto? Con ecos mixtos, ¿no es cierto? Ahí está, mire otra vez en la tomografía. Y fue manejado inicialmente con antibióticos, ¿no? Fue manejado con antibióticos inicialmente. Y fíjense que en la ecografía se encuentra pues un contenido purulento, ¿verdad? En el interior de esta masa. Fíjense cómo se organiza el peritoneo, en este caso el aumento mayor, pueden participar también muchas vísceras en esta fiesta, ¿no? En esta reunión, ¿no? Y es así que el cirujano tiene que ir, y está fija la pared, fíjense, tiene que ir poquito a poco, igualmente con disección Roma, que es la no cortante, ¿no es cierto? Para ir separando poquito a poco esta masa o plastrón apendicular, doctores. En un momento, doctores, cuando uno aborda esto, también se puede hacer con cirugía abierta lo mismo con la ayuda del dedo. La disección digital ayuda una barbaridad para ese fin, doctores. En un momento dado uno llega ya al centro del plastrón y empieza a drenar pus.
Ahí está el contenido purulento, ¿no? Estos contenidos purulentos son de un olor muy desagradable, huelen a desagüe, como les dije, doctores. ¿Por qué razón? Porque hay anaerobios, doctores, y hay gram negativos, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Y muchos de estos componentes bacterianos producen gas igualmente, ¿no? Sangra un poco, evidentemente, porque es un tejido muy inflamado, ¿no es cierto? Pero no es un sangrado, pues, digamos, copioso que pueda chocar a un paciente, ¿no? Es un sangrado continuo, leve, en napa, decimos nosotros, ¿no? En este caso estamos optando por tomar una muestra de pus para un cultivo y antibiograma. Y luego, doctores, al no poderse avanzar más por el peligro de quizás dañar algo, el cirujano está optando por algo más simple y sencillo, que es simplemente el drenaje de esta área, de este plastrón, nada más y punto. Y más no se hace para no dañar nada y no crear algún orificio o hueco del cual no nos podríamos dar cuenta. Están colocando este drenaje de Jackson Pratt ahí en el núcleo de este plastrón y eso va a salir por una de las incisiones para uno de los puertos, doctores. Ahí atrás, al fondo, está la vejiga, evidentemente, y fíjense cómo el contenido purulento también va bajando hacia esa parte, que es el fondo del saco, es lo que más acumula, doctores, pus o sangre o fluidos, ¿no? Entonces, no es raro que en esa área también, así como estamos colocando un drenaje en el interior de este plastrón, no es raro que coloquemos también, doctores, por seguridad del paciente, un drenaje en el fondo del saco que puede salir igualmente por otro puerto y servirnos igualmente para que elimine el paciente a través de esa vía el contenido de pus, doctores. Bueno, el paciente mejoró mucho luego esto y luego los 2 días salió de alta, ¿no? No sé, doctores, si habrá alguna pregunta hasta acá, alguna duda que haya quedado. Doctores, ¿qué dice la doctora, la delegada? Doctora delegada, delegada, doctora Pumahuanca, doctora Pasapera, Doctor, ¿alguna duda, pregunta? no, doctor. Doctora, ¿Me escuchó, doctor? no, no le escuché. No, no, doctor. Le Doctora, comentaba que mi sí, sí, compañera, no. que mi compañera Pumahuanca tenía problemas con su internet. Estaba fallando, Doctor creo. Pérez, No, doctor, doctor ninguna Pérez, consulta. Sí, doctora para acá. Párraga, perdón, doctor Párraga, Sí, sí, doctor, no, doctor, todo claro. doctora Ortega, Ninguna pregunta, doctor. doctora Pancorbo, Doctor, ¿y después de hacer el drenaje, ese plastrón se saca o no? Eso el queda ahí. drenaje, el drenaje. O sea, se hace el drenaje del plastrón, pero ese plastrón igual ya queda ahí en el paciente, no se hace la resección ni nada, no se saca No, no, eso. no, ¿por qué razón? Porque solito va a ir desinflamando, doctora. Poco Ah, a ya. poco va a bajar hasta que prácticamente se regresa casi a la normalidad, eso luego, ¿no? Entrar a hacer algo en ese terreno, doctora, es crear un problema serio, la verdad. Haríamos más daño que beneficio. De allí que también, doctores, algunos plastrones que se van a manejar médicamente y tienen colección purulenta, también una opción es un drenaje percutáneo con el radiólogo intervencionista, con ayuda tomográfica, ecográfica, con guía ecográfica o tomográfica. Se evacúa el contenido purulento, el paciente sigue en su manejo antibiótico y muchos pacientes revierten su situación sin cirugía, doctor. Repito y recalco que estos pacientes se tienen que manejar hospitalizados, nunca ambulatoriamente, porque es peligroso. Acuérdense que un paciente hospitalizado
porque ya se está manejando médicamente su plastrón o masa pendicular, puede empezar a ir mal. Entonces, justamente por eso es que debe estar hospitalizado. E igualmente el paciente y la familia tienen que tener pleno conocimiento de esto, ¿no? Que se está manejando así porque está protocolizado en el hospital, en donde se está manejando así, y que de acuerdo a su evolución se manejará de una u otra forma, ¿no? Si esto se revierte con manejo médico, doctores, y hay respuesta buena, entonces el paciente más o menos después de 10, 15 días puede salir de alta y salen bien, doctor. Muchos cirujanos pediatras también manejan de esta forma los plastrones o masas apendiculares, ¿no? Doctor, ¿está bien, doctora? ¿Claro? Sí, doctor, gracias. Doctora Palomino. Doctor, acerca de lo que usted ha mencionado ahora, o sea, luego después de que desinflame el plastrón, ya no va a ser necesario que entre cirugía, ya no va a ser necesario retirarlo, solamente se va a desaparecer del problema. Sí. Evidentemente, y otra vez, por favor, tengan cuidado que tiene que el paciente reunir criterios para ser manejado así. Si no reúne esos criterios, no se maneja así, tendría que intervenirse, doctor. Ahí les puse en la clase y les dije cuáles eran esos criterios, por favor, tengan mucho en cuenta eso. Ya, doctor, gracias. Doctor Palomino. Doctor Palomino. Doctores, cuidado con sus faltas, ¿ah? Con sus ausencias, ¿ah? Esto se contabiliza como falta si no están acá ahorita, ¿ah? Doctor Prado. No, doctor, no quedó duda. Ya. Bueno, entonces fíjense, tengo una reunión, doctores, con el grupo de seminario de pancreatitis. Ya, creo que vamos a hacer un pequeño receso, doctores, por favor, quizás hasta las 5, quizá para reunirnos con ustedes, doctoras, ¿está bien la hora? Doctoras del grupo del seminario. Doctor, voy a coordinar en todo caso con mi compañera porque ahorita tenemos clase. ¿Hasta qué es su clase? No sabría decirle. Voy a coordinar con Stephanie y para que comunicarle a usted. Ya, igualmente tenía que reunirme con la doctora Pancorbo, pero ahorita yo tengo una actividad, entonces disculpe que no haya podido llamar en el transcurso de la mañana, doctora, pero sí, Sí. quizás si usted tiene tiempo a las 5 podríamos reunirnos a esa hora. Ah, hoy día, doctor, porque la práctica empezaba mañana. Sí, no, es que necesito coordinar con usted algunas cosas, doctora. Ah, Siempre lo ya. hago con mis alumnos. Ah, ya, ¿Sí? doctor. Sí, sí, está bien. Entonces, Ya. 5 entonces, y me confirma por favor, doctora Quispe, la hora para reunirnos con ustedes también, ¿ya? Doctora Quispe. Doctora Quispe. Ay, Dios. Sí, doctor, no es que tengo problemas con mi audio. Sí, está Ya, bien. Yo entonces, coordino ahí y le avisamos. doctora, tiene que ser hoy día con ustedes del seminario sí o sí, ¿ya? Bueno, gracias doctores por su atención. Buenas tardes entonces con todos. Gracias, doctor. Buenas tardes. gracias, Gracias, doctor. doctor, buenas tardes.